Al menos 3 de cada 10 yucatecos padece de colon o intestino irritable, mejor conocido como colitis, enfermedad crónica causada por alteraciones en el movimiento del intestino, sensibilidad intestinal, alimentación alta en grasas y azúcares y alteraciones psicológicas como depresión y ansiedad. El síndrome de intestino irritable, sí, es un conjunto de signos, de síntomas que se caracterizan fundamentalmente por dolor abdominal. Un dolor de características variables, de intensidades variables, porque además cada persona tiene un umbral al dolor, de acuerdo, de dolor abdominal, que puede acompañarse de distensión, o sea, una sensación de plenitud, sí, y que este dolor a veces, no siempre, pero a veces, se quita con la defecación. El paciente puede tener diarrea, estreñimiento o la combinación de ambas. A pesar de que el padecimiento por lo general no tiene consecuencias graves, puede ser incapacitante y causar ausentismo laboral. El tratamiento es farmacológico, pero el paciente forma parte importante de su mejoría. Por eso es importante que aprenda a manejar sus emociones, así como la dieta que debe seguir. El paciente tiene que aprender a manejar sus emociones. Todos en la vida cotidiana pues, tenemos un sinfín de contingencias y bueno, pues ahora más, porque estamos sujetos a una vida muy rara que nos está tocando vivir. Pero también está comprobado que cierto tipo de alimentos ayudan y que también cierto tipo de alimentos a veces no son tan benéficos para el colon. Se debe evitar el consumo de refresco, café, alcohol, condimentos y picantes e incrementar el consumo de fibra vegetal que contienen frutas como la manzana, pera, durazno, coco, cereales como el trigo, la avena, el salvado, chía, verduras como la zanahoria cruda, entre otros alimentos. La fibra vegetal es el alimento que no se absorbe, que se queda dentro del intestino. Al quedarse dentro del intestino, ¿sí? Lo que sucede es que nos sirve como para que se amase el resto del alimento, ¿de acuerdo? O sea, no, ahí se queda adentro y el intestino entonces es lo que va moviendo en orden. Si no hay fibra vegetal, pues está desvielando el colon, no tiene fibra. También es importante practicar alguna actividad física como caminar y consumir al menos 2 litros de agua al día. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.